Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes a todos. Hoy martes 26 de mayo del año 2020. Sigo aquí transmitiendo desde mi casa. Ya perdí el número de semanas en las que llevo aquí encerrado. Lo único que recibo son cuentas y que veo que mi cuenta de depósitos monetarios ya no da para pagar todas. Pero bueno, espero que todos ustedes estén bien. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. El día de hoy vamos a continuar hablando de lo más importante para todos, que es el tema relacionado con el coronavirus, y no solo el tema de la enfermedad, sino también las disposiciones tomadas por el gobierno de Guatemala en torno al manejo del coronavirus, porque mucho se dice que el coronavirus ha causado una crisis económica, pero no es cierto. Realmente no es el coronavirus lo que ha causado la crisis económica, sino en el mundo entero, sino pues son las medidas sanitarias tomadas por los diferentes gobiernos lo que en realidad ha causado esa crisis económica, para bien o para mal. Algunos con mayor incidencia, otros pues con menor, dependiendo de lo acertado o no de sus disposiciones. Pero como les digo, pues a final de cuentas el coronavirus lamentablemente ha matado a o han fallecido algunas personas, cerca de 350,000 personas en el mundo, que se le atribuye que pudieron haber fallecido de esta enfermedad, que tenemos una población de 7.500 millones de personas. Así es que realmente la crisis económica no ha sido causada por el tema del coronavirus, sino por las disposiciones, principalmente por las cuarentenas y los cierres tomados por los gobiernos. Como digo, para bien o para mal. Eso es lo que vamos a analizar y eso es lo que tenemos que entender con la mayor objetividad posible. Les recuerdo siempre que nos pueden sintonizar no solo en la 102.1 FM, sino pues también en todos nuestros canales virtuales, en libertopolis.com, en Facebook Live, en YouTube Live, en Periscope de Twitter. Nos pueden también sintonizar en TuneIn Radio, en la Liber App, y así que nos pueden ver y oír en todas partes del mundo. Y yo les agradezco siempre su sintonía, porque es muy importante, y el intercambio que mantenemos todos los días a través de, pues, principalmente de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Abogado LPA. Ahí tengo interacción con muchos de ustedes muy activa todos los días, y yo les agradezco muchísimo el tiempo que se toman, siempre pues haciéndolo de una forma respetuosa, de una forma objetiva, para poder tener diálogos constructivos. Y es importante que no toleremos otro tipo de comentarios que no construyen, porque son situaciones, son momentos difíciles, y tenemos que buscar pues aportar, tenemos que buscar sumar, tenemos que buscar pues, no destruir valor, tenemos que buscar ser tolerantes y ser respetuosos. Son principios básicos de la libertad. Así que ahí me encuentran en Twitter como Abogado LPA, y me pueden buscar también en Facebook como Luis Pedro Álvarez. Ahí me encuentran, se pueden comunicar conmigo, interactuar, y a mí me encanta interactuar con todos ustedes en la medida de lo posible, porque obviamente pues todos o la mayoría no somos empleados públicos. Tenemos que atender nuestras obligaciones en nuestras casas y tenemos que ver de dónde sacamos el sustento de todos los días. El programa de hoy lo vamos a comenzar con un pequeño recordatorio. Recuerden ustedes el día de hoy que el empleado público no ha perdido absolutamente nada de su salario en esta crisis. Está ganando pues su salario íntegro, ya está viendo dónde se gasta su bono 14, y algunos de ellos pues inclusive ya han tenido bonificaciones importantes sin ir a trabajar. Es el caso, por ejemplo, de los más de 180,000 maestros del Magisterio Nacional que se recetaron pues incrementos salariales este año y no están trabajando. No están trabajando porque no están trabajando tampoco a distancia. Hay muchas instituciones del gobierno que están en esa situación, y lastimosamente no vemos que haya un poquito de empatía hacia la ciudadanía, hacia todos nosotros que pagamos impuestos, que pagamos salarios,
y pues para ellos esta crisis simplemente, la mayoría de ellos estarán escondidos en su casa y estarán pues ahí solo esperando que pase lo peor y a ver cómo nosotros del sector privado pues resolvemos el problema y cómo hacemos para pagar impuestos para mantenerles su salario. Quería hacer ese breve recordatorio porque es importante tenerlo en cuenta en todo este análisis que se hace, en toda la discusión que se hace en el tema de coronavirus, de que el aporte realmente del empleado público en esta crisis o el sacrificio del empleado público en esta crisis, en su gran mayoría, y tengo que hacer la aclaración, no todos, por supuesto, hay unas contadísimas excepciones, pero imagínense que son más de 450,000 empleados públicos. ¿Cuántos de esos empleados públicos realmente están trabajando en el tema de coronavirus? Son muy pocos. Es más, vimos que pues los médicos, enfermeras, personal de asistencia del Hospital Temporal de Villanueva o del Hospital Temporal del Parque La Industria, pues realmente son muy pocos, mucho menos de los que todos hubiéramos esperado. El presidente Yamatei nos dijo que iban a haber 3,000 camas en el Parque La Industria y ahora no sabemos realmente cuál es el número exacto, pero sabemos que es menos del 10% de lo que había anunciado el presidente. Entonces, así son las cosas. Por eso digo que la gran mayoría de empleados públicos, y no quiero cometer un error o una grosería contra nuestros héroes, que esos sí son nuestros héroes, son esos doctores y doctoras, enfermeros y todo el personal de asistencia que están trabajando en la primera línea. Y ahora pues ya se sumaron, entiendo, pues el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, y algunos otros centros hospitalarios también del Seguro Social, con muchísimas deficiencias, pero deficiencias institucionales, pero el esfuerzo personal es muy loable, es muy importante, como siempre, reconocerlo, y son nuestros seres, y ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de hacerles el reconocimiento que se merecen, porque de verdad es una barbaridad que a estas alturas sigamos teniendo pues denuncias de los médicos tratantes que están en esa primera línea, nuestros héroes, que no tienen equipo de protección personal. A estas alturas, imagínense, Madre Santa, llevamos más de 70 días de encierro y el gobierno pues, fácilmente tuvo otros 30 días viendo que esto iba a ocurrir, que el virus iba a llegar a Guatemala. Así que prácticamente son 100 días de que el gobierno ha sido completamente incapaz de tener el equipo suficiente en estos hospitales temporales y en los demás hospitales, siendo que inclusive cerraron las consultas externas de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. Eso quiere decir que liberaron recursos que no están ocupados atendiendo a personas que llegaban con enfermedades de niños, de cualquier tipo de dolencia, pues operaciones selectivas estaban preprogramadas y que se dejaron para después, probablemente para nunca, lastimosamente. Y la realidad es que siguen sin equipo y siguen sin nos había dicho el presidente en un anuncio un domingo. Nosotros de alguna forma tuvimos un pequeño alivio, un suspiro de ver que ya había un poco de abastecimiento, que había un poco de inventario, que había unos concursos, unas licitaciones para adquirir equipo de protección personal médica, y resultó que todos los concursos se cayeron, fueron anulados. Y entonces, ¿cuál es la situación actual? Y de eso el presidente no nos habla absolutamente nada en sus cadenas nacionales. Tampoco el ministro de Salud Pública. Por cierto, yo ya lo dije, no lo digo ahora, hice un post ya hace tal vez un par de semanas, que para mí, para enderezar el rumbo, uno de los primeros, dentro de las 7 propuestas que yo hacía, y lo traté el martes pasado en mi programa, pueden también buscarlo en mi Facebook y mi Twitter. Yo lo posteé cuáles eran mis 7 recomendaciones de corto plazo para tratar el tema COVID. Y una de ellas definitivamente era cambiar al ministro de Salud. Me parece un tipo completamente, no lo conozco, pero me parece un tipo completamente incompetente. No lo juzgo, pues tampoco pensaba que le iba a tocar una pandemia. Creo que es una situación delicada, fuera de lo usual, pero igualmente creo que es tremendamente incompetente. Y a estas alturas parte de lo que debería hacer el gobierno es una remoción para pues deducir un poco de responsabilidad política por ese desabastecimiento y ese abandono pues que tenemos en los hospitales nacionales y especialmente en los de atención a COVID.
Entonces, como les decía, pues básicamente tenemos 70 días de encierro en Guatemala. La mayoría no nos han dejado trabajar. En mi caso, yo soy abogado y notario. Pues los tribunales, salvo algunos temas de urgencia y garantías constitucionales, prácticamente están cerrados. El Ministerio Público igual. Bueno, la SAT sigue trabajando porque ellos siguen notificando, cosa que me parece completamente incoherente, que sigan pues tratando de hacer ajustes en estas circunstancias, cuando la mayor parte de los guatemaltecos pues no tienen acceso a sus contadores, tienen sus oficinas cerradas, no tienen personal para atender esos requerimientos. Una barbaridad realmente que eso se siga dando, pero bueno, parte de los temas de las inconsistencias de los gobiernos. Pero como les decía, tenemos más de 70 días de encierro. Esto ha sido tremendamente costoso para todos nosotros. Imagínense ustedes. Vamos a revisar algunos temas que yo creo que son importantes. Hemos ya, como les he dicho, ya vimos un poco la falta de equipo médico, la falta de pago a los médicos. Es una vergüenza que no tengan contratos a estas alturas, que no se les reconozca no solo un salario digno, yo les duplicaría o triplicaría el salario a esos médicos que están trabajando jornadas extensísimas en la primera línea. Pero aparte de eso, también yo creo que es muy criticable la falta de información en el tema médico, en el tema estrictamente médico del COVID en Guatemala, porque las cadenas, pues, los mensajes presidenciales o del ministro de Salud se reducen a darnos unos números básicamente estadísticos y en primer lugar bastante falsos, porque pues sin suficientes pruebas lo más seguro es que no tengan el número ni siquiera cercano a la cantidad de personas que han sido contagiadas, pero bueno, se reducen a presentarnos el número de casos positivos según las pruebas de los últimos días, que tampoco nos dicen que son pruebas, digamos, el resultado de las pruebas, a qué fecha exacta. Nos dicen el número de personas lamentablemente fallecidas, el número de personas recuperadas, que son extremadamente bajos. Ahí estaba viendo yo el rótulo de una persona que hacía un video personal que llevaba cerca de 60 días metidos en el hospital, el Parque de la Industria, y aparentemente seguía dando positivo. Eso es muy poco probable. He leído muchos informes internacionales de fuentes bastante prestigiosas, estudios de Singapur, publicados en la cadena Bloomberg. Por cierto, lo voy a compartir en mis redes sociales, donde dicen que es muy poco probable que alguien pase más de 11 días infectado con coronavirus. Yo había visto otros que decía que es difícil que pasara más de 7 días infectado con coronavirus, que ya una prueba podía salir negativa a coronavirus, aunque usted pues todavía tuviera las consecuencias del coronavirus o complicaciones de coronavirus. Era muy poco probable que pues pasados 7 u 11 días siguiera saliendo positivo. Pero bueno, yo no soy médico, pero tampoco soy bruto y sí puedo leer pues ese tipo de informes que los hacen médicos, que los hacen científicos, que los hacen en países que han manejado bien el tema. Principalmente esta información está viniendo mucho de Corea del Sur, de Singapur, de Taiwán. Hoy por hoy se está viendo que esos países pequeños en extensiones, pero que son unas potencias económicas y de generación de riqueza, pues obvio, con mucha libertad, resulta que también están siendo enormes fuentes de información, de datos, de conocimiento para tratar esta enfermedad, porque ellos han tenido mucho éxito pues, en el tratamiento y en el manejo de todo lo que es la pandemia de coronavirus en sus países. Pero bueno, vamos a tener que ir a la primera pausa comercial de la tarde. Recuerde usted que está en Libertópolis hoy, martes 26 de mayo del año 2020. Ya parece que a veces perdemos ya el día en lo que estamos, salvo cuando nos recordamos que se viene el fin de mes y que no tenemos dinero para pagar la planilla. Ahí es cuando realmente nos recordamos en qué fecha estamos y la cosa se pone difícil. Pero por favor no se vaya, regresamos en breve.
regresamos a su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañar a todo el equipo de Libertópolis, el valor de la verdad. Aquí nosotros nos ocupamos, realmente tomamos muy en serio el valor de la verdad, de tratar con objetividad las cosas, de tratarlas con seriedad, de tratar de poder pues hacer análisis, pero poder aportar algo, que eso es lo más importante, en una situación verdaderamente delicada que estamos viviendo en Guatemala. Obviamente el tema de la enfermedad del coronavirus nos importa, es algo que pues por lo menos en mi caso lo tomo con toda la seriedad del caso, pero con la objetividad del caso. Al día de hoy, pues estamos viendo que después de 70 días, prácticamente más, cerca de 75 días de que se anunciara el primer fallecimiento en Guatemala, pues estamos alrededor de los 60 fallecidos. Eso nos da pues una tasa de mortalidad, según el informe presidencial, de poco más de 1.6% de las personas. Quiere decir que cerca de, obviamente no se pueden morir las personas en decimales, pero digamos para efectos estadísticos, dentro de las personas que el gobierno ha identificado como positivas a COVID, que obviamente son muchísimo menores de las que en realidad se enferman, no solo porque no están haciendo suficientes pruebas para las personas que presentan síntomas, sino también porque ya hoy sabemos, a través de estudios que se han hecho en otros países, lamentablemente ese tipo de estudios no los vemos en Guatemala, ni creo que los vayamos a ver, que habría pues entre el 30 y el 35% de personas que se infectan y que serían completamente asintomáticas. Entonces, a eso pues habría que agregarle ese número de personas, pero dentro del número de personas que el gobierno les está haciendo pruebas y las tiene identificadas como positivas y tiene a muchas de ellas confinados, que es una palabra muy elegante para decir, en mi caso los tienen presos prácticamente en Villanueva, en Parque de la Industria, en algún hotel, que no sabemos tampoco toda la información con la transparencia que debería haber. Pues resulta que pues, menos del 2%, 1.6% de las personas lamentablemente fallecen, y habría que ver realmente en qué condiciones están siendo tratadas, sino porque dude de la capacidad de algunos médicos, pero sabemos las limitantes que tienen de equipo, y si no tienen pues ni siquiera batas o guantes o el número de mascarillas suficientes, pues obviamente podemos pensar que tampoco tienen el mejor equipo o las medicinas. Sé de algunos casos en particular, y eso sí lo sé muy bien, de algunos casos que, por ejemplo, personas que han sido internadas en Villanueva o en Parque de la Industria, padeciendo de presión alta, que es, digamos, la hipertensión, es uno de los agravantes o de los, digamos, elementos que hay que tener muy en cuenta y que pueden poner en riesgo la vida de una persona que padece COVID, y no tenían medicina para bajarle la presión. Tuvo que comunicarse con su familia y pues los familiares llevarla a Villanueva y llevarla a Parque de la Industria porque simplemente no tenían la medicina. Entonces, a mí me hace suponer que pues, es posible que también haya una gran limitación de recursos adecuados para poder tratar a esas personas que están en estado grave. ¿Cuántas de ellas pudieron haberse salvado en otras circunstancias? Bueno, eso no, creo que nunca lo sabremos, lamentablemente. Y qué triste para pues, las personas y los familiares que tampoco se hagan pues, investigaciones serias, profundas, que se nos presente a los guatemaltecos, obviamente respetando la privacidad de estas personas que han fallecido, que es muy importante, pero que se nos diga qué tipo de complicación, sin necesidad de saber el nombre de la persona, cuál era el cuadro médico que una persona presentaba, cuál fue la complicación que presentaba, qué tratamiento se le suministró y por qué razón falleció. Esa es información que nos debería estar dando el gobierno, que tenemos derecho a que el gobierno nos la dé, porque somos ciudadanos y la soberanía radica en el pueblo. Y los gobiernos son, teóricamente, nuestros servidores. Pero yo creo que la realidad ha demostrado, y esta crisis lo ha hecho más evidente, que pareciera ser que realmente los servidores somos nosotros, los ciudadanos que tenemos que pagar impuestos y que no nos rinden cuentas de nuestro dinero y menos pues de cómo están tratando, cómo están cuidando a nuestros enfermos, y tampoco nos están dando una explicación de las razones de por qué pues alguna persona lamentablemente falleció. Esa es información siempre ausente
en todas estas declaraciones o cadenas nacionales del presidente de la República, y que yo pues no me voy a cansar de criticar y siempre llamar a una reflexión al señor presidente, al ministro de Salud y a todos los demás que están ahí, que es una burocracia bastante grande, que haya personas con responsabilidad, con empatía, con un poco de civismo, de que nos tienen que dar esa información, porque esa información debería estar al acceso de absolutamente todos, pero no. Decía yo que, pues, vemos que objetivamente que la mortalidad en Guatemala es bastante reportada, ya después de 70 y pico días de estar padeciendo el tema yo estoy seguro que el virus llegó antes de lo que el gobierno lo presentó, estoy seguro que el virus ya estaba antes del 13 de marzo en Guatemala, pero si más o menos el número de fallecidos rondea los 60 a estas alturas, y la mortalidad está por debajo del 1.6% de casos, eso ya nos indica que la mortalidad en Guatemala, comparado con otros países del mundo, pues es mucho más baja. Yo creo que no hay mucha magia en eso, no creo que sea o se le atribuya al buen trato que reciben de parte de los hospitales de gobierno ese tema, no es que tampoco demerite para nada el trabajo y los grandes sacrificios que estoy seguro que hacen los médicos en esos centros hospitalarios con las grandes carencias que tienen, pero dadas esas carencias, yo lo que puedo asumir es que evidentemente nuestra demografía, tenemos una población con un promedio cercano a los 25 años de edad, la mayor parte de las personas que se enferman pues están entre los 20 y los 40 años, eso evidentemente está ayudando. Las estadísticas a nivel mundial son bien claras, los menores de 60 años que no tienen algún padecimiento que pueda comprometer su salud, como diabetes o hipertensión o algún padecimiento del corazón, pues tienen una muy buena expectativa de salir bien del tema del coronavirus. Con las estadísticas actuales, pues más del 90% de personas realmente no van a necesitar hospitalización. Y ahora, pues primero, la OMS nos había dicho, la Organización Mundial de la Salud nos había dicho pues, que no se podían usar antiinflamatorios, que no se podían usar esteroides. Ahora resulta que sí. Inclusive yo entrevisté al doctor Edwin Asturias, lo entrevisté hace algunas semanas en este programa Libertópolis. Ahora pues, le deseo lo mejor como comisionado del tema COVID en Guatemala, un tema complicado. Doctor Asturias, yo pues, no lo conozco personalmente, más que la entrevista que pues él muy amablemente me aceptó y tratamos puramente el tema médico, pero lo que sí le puedo decir es que si no tiene experiencia en temas gubernamentales o de gestión pública, sea muy prudente, doctor Asturias, se lo recomiendo por experiencia personal, porque las cosas en los gobiernos son difíciles, los políticos mienten, usted tiene un buen nombre, tiene buen prestigio como un gran médico, independientemente que por algunas comunicaciones que he visto en redes sociales podamos tener discrepancias en temas puramente económico-políticos, su buen nombre y su prestigio y reputación pues lo preceden en el tema como un buen doctor, un buen pediatra, y yo pues obviamente le deseo lo mejor y espero que pueda pues tener una buena gestión, pero en esta entrevista que yo hacía con el doctor Asturias, inclusive compartía alguna tweet que él ponía, pues en ese momento no se recomendaba, por ejemplo, el ibuprofeno, y se recomendaba únicamente el paracetamol, porque supuestamente pues el ibuprofeno tenía efectos negativos en el trato de COVID. Ahora resulta que no. Nueva información nos arroja de que pues no, que siempre no, que el ibuprofeno sí es recomendable en sus diferentes formas, es un desinflamatorio muy efectivo y ahora es recomendado. Esa fue parte de la conversación y comunicación que yo tuve en su momento con el propio doctor Asturias. Entonces, solo con una cosita de esa naturaleza, pues es de reflexionar de que cuando se impulsen medidas con complejidades y con consecuencias tan grandes como podría ser un cierre de la economía, doctor Asturias, tome en consideración ese ejemplo de que realmente lo que se recomendaba en un momento por los propios expertos no estaba bien, estaba equivocado.
inclusive usted y yo lo platicamos en nuestra entrevista y nuestras interacciones en redes sociales. Entonces, con ese tipo de información contradictoria que hemos recibido en el trato de la pandemia de otros países, es bueno ponerle atención a los países que han tenido éxito. En ese sentido, ya hay mucha información, y esto es, básicamente le estoy hablando aquí al doctor Asturias, y espero que mi mensaje le llegue de la forma más respetuosa y humilde posible, se la hago llegar, en el sentido de que las cuarentenas y los cierres completos no han sido realmente se han demostrado no ser lo más recomendable para los diferentes países. Es más, vemos que en el caso de Italia, en el peor de los momentos, los supermercados y farmacias estuvieron siempre abiertos. En Guatemala ya hemos visto casos de que los están cerrando los fines de semana y eso produce aglomeraciones después los lunes, los martes o los miércoles, o con mensajes, digamos, un poco impulsivos de parte del presidente de la República en cuanto al anuncio del cierre, pero que tampoco se dio. Ya solo eso generó mucha incertidumbre y, doctor, tengan cuidado con eso porque es información que se transmite los ciudadanos. Obviamente hay nerviosismo, hay inquietud, hay estrés muy alto, la situación económica nos está agobiando, aunque yo sé que pues obviamente se privilegia el tema de la vida y la salud. La realidad de las cosas con los números que hoy tenemos es que, con la mortalidad que ha demostrado ya Guatemala, es que deberíamos ir pensando, por lo menos es mi punto de vista, y yo respetuosamente se lo transmito a usted, señor doctor Asturias, que es que deberíamos pensar en una apertura en que Guatemala podamos trabajar tomando todas las precauciones del caso, tomando las medidas de concientización del caso, que eso creo que son muy válidas, y que, por ejemplo, yo estaba leyendo el caso de Japón, no nos vamos a comparar con el pueblo y la cultura japonesa, pero yo pienso que igualmente todos los guatemaltecos tenemos sentido común y somos racionales y nadie se quiere enfermar, nadie se quiere morir, y todos queremos a nuestros seres queridos. Y en ese sentido, creo que podemos aprender unas grandes lecciones de lo que yo leí de Japón. Y ellos, sin haber hecho un cierre completo, ni haber cancelado el transporte público, etcétera, y sí tomaron medidas. Hicieron 3 grandes recomendaciones. Obviamente ellos, pues en inglés, ellos le llaman las 3 Cs, ¿verdad? Pero básicamente en español, pues obviamente el distanciamiento social, estar literalmente separado de otras personas es algo muy bueno. El tema de evitar las aglomeraciones y el tema de evitar pues lugares cerrados con otras personas que pudieran exponernos a una enfermedad, pues son cosas muy lógicas de sentido común que les funcionaron bastante bien. Eso puramente en el tema de prevención, yo creo que tenemos que seguir insistiendo en eso. En Guatemala pues, se implementó el uso de la mascarilla obligatoria. Yo la verdad que creo, ya hay algunos estudios que inclusive pues no la recomiendan, pero yo en lo personal creo que es algo bueno, creo que no está de más usarlo, creo que hace mucha lógica. Hay algunos datos estadísticos que también nos dicen que si una persona enferma utiliza una mascarilla, pues eso minimiza mucho y obviamente dependiendo también la calidad de la mascarilla, pero alguna mascarilla con relativa buena calidad, pues ayuda a disminuir mucho la posibilidad de transmisión. Pero nuevamente, volviendo a lo que yo le quería transmitir al doctor Asturias, en la gestión pública hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman, que no se tomen con arrebatos, que se tomen muy, muy premeditadamente, también analizando no solo los beneficios, sino los costos o las consecuencias o los efectos no deseados que una medida puede tomar. Eso es muy importante en el tema de gestión pública y que a veces pues no se ve, y si no tenemos la muestra de ese arrebato del presidente de la República de anunciar un cierre un jueves por la noche para el día lunes por la mañana, fue algo que causó mucha conmoción en Guatemala y que inclusive pues produjo
ya algunos focos de algún tipo de cuestiones ya violentas, principalmente en el occidente del país, en Totonicapán, Sololá, Huehuetenango, y hemos visto también ya algunas reacciones de esa naturaleza, por ejemplo en Malacatán, San Marcos, donde ya la población dijo, pues no vamos a respetar el cordón sanitario, y salieron, y vimos a un alcalde, inclusive prácticamente escondiéndose en el techo de una casa de la población, porque prácticamente lo iban a linchar, cuando les dijo que no podía salir la gente al mercado a hacer sus compras y sus ventas. Eso es importante que se tenga en cuenta, doctor Asturias. Yo, como le digo, solo sé su buena reputación como médico, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, y espero que, pues, le deseo éxito, porque a todos nos interesa que usted tenga éxito, pero que no vayan a cometer estos errores por falta de experiencia en tema de gestión pública, y que por querer, con buenas intenciones, querer hacer un bien de evitar más contagios o de evitar muertes, que de hecho, pues, las fatalidades en Guatemala han demostrado ser sumamente bajas en comparación de otros países, pues vaya a cometer errores que puedan ser, pues, mucho más costosos o que puedan desencadenar en algún tipo de conflictividad social, que de hecho Guatemala ya la tiene muy grande. Entonces, pues son algunas reflexiones que, en mi muy humilde opinión, le transmito a usted, doctor Asturias, y lo voy a taguear cuando comparta esta entrevista, lo voy a taguear para que usted tenga la oportunidad, si es que tiene el tiempo, de poder escuchar estas humildes recomendaciones y reflexiones o sugerencias. Pero bueno, tenemos que ir ya a nuestra segunda pausa comercial de la tarde. Está usted escuchando Contravía por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Aquí, ya me estoy equivocando, es la costumbre. Está escuchando usted Libertópolis por la tarde. Ya ahora somos Libertópolis, el valor de la verdad. Y yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí conmigo. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Regresamos en breve. Por favor, no se vayan. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos en el programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, el valor de la verdad. Les agradezco por su sintonía, por su audiencia. Les recuerdo que pueden siempre vernos en todos nuestros canales digitales, en libertopolis.com, en YouTube Live, en Facebook Live, en Periscope, en la Liberapp, y en todos nos pueden sintonizar de muchísimas formas, de diversas formas, por supuesto en la 102.1 FM, aquí para la capital y el área metropolitana. Yo muy agradecido de poder estar con ustedes y poder compartirles mis reflexiones y mis aportes de lo que yo creo muy humildemente que puedo aportar en esta situación, después de lo que, pues, he aprendido en la vida. Tengo 45 años de edad. Me he dedicado muchísimo al estudio, trato los temas con objetividad, con seriedad, como lo hacemos aquí en Libertópolis, como lo hace todo el equipo de Libertópolis. Pues mi paso, obviamente, por el Congreso de la República, 8 años, me dejó muchas lecciones aprendidas, y que pues trato de compartirlas con la mejor de las intenciones de poder sumar y aportar algo, sobre todo en estos momentos difíciles que estamos viviendo en Guatemala, y tratar obviamente de que nuestros aportes puedan ayudar a salvar vidas, a disminuir también el sufrimiento de las personas que han enfermado de coronavirus, pero sobre todo también tenemos que tener muy presente las consecuencias económicas que todo está trayendo. Tal vez yo en el tema puramente, en los 2 últimos segmentos hablé mucho del tema puramente médico, nuevamente, de coronavirus. Pues hice algunas alusiones directas al doctor Edwin Asturias, pues que se ha sido anunciado que dirigirá la Comisión Presidencial en tema de COVID en Guatemala. Yo lo entrevisté personalmente a él hace algunas semanas, tuvimos alguna interacción en redes sociales, pues aparte de desearle obviamente lo mejor, pues le hice algunas breves sugerencias o reflexiones de lo que yo pues aprendí en mi paso por la gestión pública,
y también porque también lo he estudiado y quiero que él tenga éxito y quiero que la comisión tenga éxito y quiero que el presidente Yamatei tenga éxito, pero creo que en el caso del presidente y su ministro de Salud Pública se han equivocado muchísimo y las consecuencias las estamos viendo y las vamos a seguir viendo. Y entonces, en ese sentido, creo que pues es importantísimo que se haga un cambio de rumbo de lo que actualmente se ha hecho. Creo, en conclusión, en ese tema que un cierre, como lo anunció el presidente, de 15 días en Guatemala sería terrible. Creo que no lo vamos a aguantar. Creo que tomando, pues, conociendo cuál es nuestra realidad socioeconómica en el país, muchas personas sin energía eléctrica, sin refrigeradora, sin acceso a agua potable, sin la posibilidad, sin el capital de poder, pues, abastecerse adecuadamente, lo veo completamente inviable de que realmente pueda haber un cierre de completo de 15 días. Es más, les digo, en mi caso personal, estos cierres que hemos tenido de 3 días han ocasionado problemas grandes en mi casa y hemos visto realmente las limitaciones que uno puede tener, aún teniendo sus servicios básicos, como pues los tenemos producto del trabajo de mi familia. Aún así es tremendamente difícil poderse sostener más de 3, 4, 5 días sin salir pues a ningún lado. Eso es muy, muy difícil, aparte que pues también ya se han presentado muchos estudios a nivel mundial que hay consecuencias de ello, e inclusive debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, hay problemas de salud mental, y obviamente no podemos dejar de tocar el día de hoy los problemas económicos que se han causado por las medidas, no por el COVID, porque el COVID, al final de cuentas, pues obviamente probablemente ha producido lamentablemente el fallecimiento de algunas personas, pero si lo vemos fríamente, y por favor que no se me malinterprete, el COVID no es el que ha causado los problemas graves de la economía mundial. Han sido pues todas estas restricciones que a lo mejor con la mejor de las intenciones, en algunos otros casos creo que ya no con tan buenas intenciones, porque ya con información, con toda la información que tenemos ahora disponible, pues ya podemos cuestionar, ya tenemos elementos suficientes para decir que esos cierres completos no son saludables, no funcionan en el tema de la prevención de la enfermedad y tampoco, y sobre todo, tienen consecuencias económicas nefastas, desastrosas. Digo que no funcionan en el tema de la enfermedad porque posteriormente a los cierres las personas vamos a tener que salir, vamos a tener que continuar nuestra vida, no podemos seguir encerrados para siempre. Y es realmente con un cambio de hábitos, como realmente podemos prevenir mejor el tema de la enfermedad. Y son lecciones aprendidas de otros países y que también ya estamos viviendo en Guatemala. Pero les decía yo con el tema económico. Vemos ya las consecuencias, por ejemplo, en España. Hoy vemos en diarios escritos de todo el mundo las colas que hay ya en España de personas que están buscando algún tipo de alimento, no solo en programas estatales, no, en programas de caridad privada, en iglesias por todo Madrid. Yo viví en Madrid en el año 2004, 2005, sacando una especialización en Derecho Penal. Yo viví en Madrid. Tengo amigos españoles que fueron compañeros míos de universidad y he estado en conversación con ellos y me dicen la situación es caótica. En el tema económico, no solo en el tema pues, de lo que vivieron, en el tema de salud, pero en el tema económico es terrible. Y están viviendo ahora consecuencias de todos los despidos, del cierre de empresas, que de hecho ya España, ya desde que yo estuve en 2004, 2005 en España, ya la situación económica era muy complicada. Lastimosamente tienen el socialismo arraigado muy, muy fuertemente en España y eso no los ha dejado prosperar económicamente, pese a que han sido el tercer país con más turismo en el mundo, después de Francia y los Estados Unidos. Es impresionante la cantidad de turismo que recibe España. Pues aún así, con todo ese flujo de dinero que el turismo les ha producido, el socialismo enraizado en España los mantiene pobres en general y en una situación económica difícil. Y ahora con esto, con todos los cierres, pues resulta que la situación es caótica. Y en Guatemala yo lamento y critico fuertemente que, por ejemplo, dentro de esas, no cadenas, porque creo que se gasta mucho dinero pagando espacios publicitarios, pero creo que podrían en canales virtuales. Yo sí esperaría ya
que el señor ministro de Economía y el señor ministro de Trabajo ya también salieran nos informaran a la población cuál es el impacto económico que ha tenido hasta el momento pues básicamente el confinamiento en que nos han tenido el gobierno por más de 70 días. ¿Cuáles son los datos? Pues tenemos algunos datos estadísticos que recogemos de diferentes fuentes. Por ejemplo, la caída de las remesas provenientes de Estados Unidos, que tiene un impacto en Guatemala. La suspensión de muchísimos empleados que no están recibiendo salario. Los despidos de muchísimos empleados de empresas que han cerrado. Todas esa información, esas estadísticas, no tenemos ninguna información de parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. Es una barbaridad. Yo lo critico fuertemente, enérgicamente, de que de parte del Ministerio de Trabajo y Economía no recibamos esa información. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen con la información, digamos, con los datos que ya contamos? ¿Qué proyecciones hay para el resto del año? Y obviamente, ¿cuáles son los planes que se tienen de reactivación económica? Algo vía en redes sociales de algún posible plan de reactivación económica que tiene el gobierno, pero yo sí quisiera escuchar con datos muy concretos a nuestro ministro de Economía y a nuestro ministro de Trabajo. Ellos tienen la obligación de informarnos y darnos información confiable en esa línea. No la tenemos. No sabemos cuánta gente ha perdido el empleo a lo largo de estos más de 70 días de confinamiento, de cuarentena. No sabemos cuántas empresas realmente han cerrado. Esos datos se podrían obtener con algunas encuestas que estoy seguro que esos ministerios tienen enormes presupuestos y que hoy se pueden hacer encuestas de 1.300, 1.400 personas que hasta telefónicamente las hacen para dar ese tipo de información con bastante nivel de credibilidad. Es información que deberíamos tener los guatemaltecos y que deberían ayudar a esta comisión del tema COVID a tomar decisiones que fueran congruentes, consistentes con esa realidad, con ese contexto, y no pues perderse únicamente en el tema de lo que se está viviendo, que se puede estar viviendo en un cuarto de cuidados intensivos, que obviamente en ese cuarto de cuidados intensivos se va a ver lo peor de la pandemia, pero por estar a veces sumergidos en un cuarto intensivo, un médico puede ser que pierda la perspectiva de algo mucho más grande, que es toda la interacción que se da en la sociedad abierta. Es decir, en la interacción de los millones de otras personas que estamos hasta el momento, o que no estamos enfermos, o que no estamos en una situación de gravedad, pero que es una realidad. Yo creo que en Guatemala hemos visto ya despidos, hemos visto cierres de empresas, baja en las remesas. Eso significa hambre, significa que la desnutrición crónica va a aumentar, seguramente, y eso nos regresa al tema de salud, al impacto que esa crisis económica va a tener en el tema de salud. Porque si no nos estamos alimentando bien, si no nos estamos cuidando, si no tenemos dinero también para proveer de protección, de un hogar, de ropa, de medicinas, porque no solo COVID existe, hay muchísimas otras enfermedades que no se están realmente monitoreando, y saber cuál es el comportamiento de todo esto relacionado con el tema COVID. Entonces, ahí sí que ojalá podamos ver que se trabaje más en equipo, que las medidas que tome el gobierno en los próximos días no vayan a ser irresponsables y que respondan a un análisis, digamos, de todos estos elementos, porque el problema es sistémico. Si se hace una intervención solo de un lado, sin tomar en cuenta los efectos en otro o las consecuencias en otro, puede ser que igual produzcan resultados muy negativos, como ya vimos en los cierres que se han dado los fines de semana. Ojalá realmente pues no tengamos un cierre irresponsable de 2 semanas y podamos ver pues que podamos poco a poco, con las mejores medidas que podamos tomar. Yo, como les digo, creo que cada individuo, que cada uno de nosotros somos seres pues racionales, somos seres pensantes, aunque hay personas que me han criticado en las redes por decir eso, pero no sé, tienen complejo de superioridad, que se creen más inteligentes que los demás. Yo no me creo más inteligente que nadie. Yo soy muy respetuoso de la inteligencia de los demás. Creo que nadie se quiere enfermar, creo que nadie quiere morir,
Creo que lo importante es poder comunicar mucha información para prevención. Creo que los datos objetivos que tenemos de COVID, pues no son los que se habían anunciado en un inicio. Creo que la mortalidad que se había dicho que era 8 o 10% en Europa, pues en Guatemala es muchísimo más bajo, menos del 1.6%. Y si se toman los casos asintomáticos, como lo hicieron en un estudio de Stanford, en los Estados Unidos, en California, en Nueva York, en otros lados, pues resulta que la mortalidad baja a menos del 2.3%, que eso pues obviamente lo pone en perspectiva y nos hace tomar el tema con seriedad, pero con una perspectiva muy diferente a una enfermedad que pudiera tener una tasa de mortalidad muchísimo más alta. Eso es importante y pues tomar en cuenta los efectos económicos, que lastimosamente en Guatemala no tenemos todos los números, pero que evidentemente la realidad los hará muy evidentes en poco tiempo. La recaudación del gobierno seguramente ya se cayó y las remesas se cayeron. El índice de actividad económica mensual vio que es muy negativo el último mes, está menos, con un 5% negativo. Son datos que verdaderamente preocupan y que ojalá nuestro presidente, el doctor Alejandro Yamatei, con su equipo de gobierno, porque no solo él está en el gobierno, debe tratar de hacer equipo, igualmente al doctor Asturias en esta comisión y a las personas con las que se han reunido. Yo lamentablemente creo que he visto a las mismas personas de siempre y si no hacemos algo diferente no vamos a tener resultados diferentes. Yo esperaría que se tomen pues las mejores prácticas de países que han tenido éxito en todo este tema y que se tomen las lecciones, digamos, de los costos económicos y las lecciones que nos dejan otros países para poder reactivar la economía lo antes posible y saber que si no hay dinero en casa, tampoco va a haber salud. Y yo creo que es un mensaje equivocado de parte del presidente decir que si no hay vida, no hay economía. Pero no es cierto, también si no hay economía, no hay vida. Es una cuestión, es un círculo virtuoso que debemos nosotros entender y respetar si es que realmente queremos salir de esto lo mejor parado. Yo creo que por hoy ya la situación de Guatemala está muy comprometida. Creo que el enorme endeudamiento que hizo el Congreso de la República no ha tenido los resultados que se esperaban. Yo lo critiqué muchísimo en su momento, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo para hoy. Hoy martes 26 de mayo del año 2020. Les agradezco a todos por su sintonía. Luis Pedro Álvarez en Libertópolis por la tarde. Aquí, con el valor de la verdad. Nosotros valoramos muchísimo la verdad en Libertópolis y pues espero que podamos seguir compartiendo en redes sociales y para el próximo martes. Así es que les deseo que estén bien, les deseo que estén sanos y ojalá pues nuestro gobierno, nuestro presidente y demás autoridades tomen las mejores decisiones para no complicar más una situación que de hecho ya está bastante difícil. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.